Mi historia comienza con una frase que debería inspirar esperanza, pero es una advertencia envuelta en una promesa rota. Me amaba hasta que supo mi diagnóstico de cáncer y entonces huyó. Esa noche pensé que ser sinceros nos salvaría. Nunca imaginé que acabaría contando mi venganza al filo de la medianoche, contando los minutos antes de que ella recibiera su merecido. Tenía exactamente 8 horas para decidir si permitía que el dolor físico eclipsara el dolor moral, o si tomaba el camino que me devolviera el control antes de que ella girara la llave de nuestro futuro. En ese suspiro comprendí que una vida entera podía desmoronarse en el lapso de un mensaje de texto. Mi nombre no importa tanto como los papeles que jugué: padre, pareja, profesional y paciente de cáncer. Durante 4 años construí con ella lo que creía la vida que ambos merecíamos. Éramos dos profesionales establecidos, cada uno dueño de una casa en el mismo vecindario. Yo tenía una hija adolescente de 16 años, ella tenía una niña de 11. Compartíamos cenas, tareas y planes. En mi mente ya era familia hasta que los exámenes médicos arrojaran otra sombra. Para contextualizarlo mejor, soy un hombre de mediana edad, viudo desde que mi esposa falleció cuando nuestra hija era pequeña. Había jurado no volver a amar, pero cuando esta mujer apareció, sus ojos brillantes y su sentido del humor me hicieron creer de nuevo. La vida nos dio una segunda oportunidad, o eso pensé. Cuando pienso en la primera chispa de nuestra historia, recuerdo que hablamos de casas adaptadas, no de hospitales. La ironía no me ha escapado. Planeamos construir una casa adaptada para su enfermedad neurológica y terminé siendo yo quien necesitó un hogar accesible. Ella, siempre prevenida, quería un diseño sin barreras porque sabía que la enfermedad progresiva la llevaría a una silla de ruedas. Era una enfermedad degenerativa que afectaba su capacidad para caminar y usar sus manos. Los médicos decían que necesitaba un espacio sin escalones, con anchos pasillos y duchas a ras del suelo. Yo quería que se sintiera segura y lo que hice demuestra lo lejos que llegué. Invertí casi $30,000 de mi negocio de construcción en remodelaciones para aumentar el valor de reventa de su casa. Creí que eso nos acercaba, me equivoqué. Hice lo correcto y arruinó nuestra relación. En aquel entonces yo pensaba que la predictibilidad era sinónimo de seguridad. Teníamos contratos, facturas, todo firmado. Nos reíamos de lo organizados que éramos. Ella bromeaba diciendo que éramos como socios de negocios con beneficios. Yo veía la carpeta con las facturas y sentía paz. No sabía que después serían el arma que hundiría su barca. Mis amigos me decían: hermano, no adelantes tanto, la vida cambia en segundos. Le sonreía porque no entendía que un día te despiertas con el estómago inflamado y vómitos constantes, y al día siguiente estás mirando un tumor en una pantalla. Antes de contarles cómo se desmoronó todo, permítanme pintarle la escena de nuestros días felices. Nuestros fines de semana eran un acto de equilibrio. Sus citas médicas y mis horarios de trabajo, ensayos de su hija y competencias de mi adolescente. Ella trabajaba en una oficina administrativa relacionada con la salud, donde manejaba expedientes y era respetada por su ética. Yo dirigía una pequeña empresa de construcción, construíamos decks, remodelábamos cocinas, hacíamos trabajos de concreto. A veces salíamos los sábados a desayunar y luego íbamos a Home Depot a elegir azulejos y grifería para su casa. A pesar del trajín, ella siempre encontraba fuerzas para cocinar su lasaña vegetariana mientras yo levantaba un muro de piedra en su patio. Su lasaña era legendaria en nuestro círculo, incluso mi hija, fanática de la carne, la pedía. El sol caía sobre nuestras cabezas y pensábamos que la casa que diseñábamos iba a ser nuestro refugio durante décadas. No sabíamos que el cronómetro del desastre ya estaba corriendo. Los domingos en verano eran sagrados. Preparábamos una cesta con sándwiches, refrescos y frutas y nos íbamos al lago local. Su hija llevaba un libro, la mía auriculares y un cuaderno. Yo pescaba con ambas, aunque a veces solo sacábamos latas. Por la noche volvíamos bronceados y cansados y ella me masajeaba los hombros mientras yo cocinaba en la parrilla. Nos decíamos secretos, nos contábamos sueños. Habíamos hablado incluso de adoptar un perro cuando tuviéramos la nueva casa con patio. Nuestro amor parecía sencillo, sin grandes dramatismos, y ese tipo de felicidad cotidiana a veces oculta las grietas más profundas. Mi empresa era mi orgullo. Tenía mi licencia de contratista y un pequeño equipo. Podía cobrar los trabajos a través de mi negocio y las ganancias iban a mejorar nuestra inversión. Cuando empezamos a remodelar su casa, consultamos con arquitectos y hasta con un experto en accesibilidad. Cada rampa, cada baranda estaba pensada. Yo trabajaba después de mis trabajos regulares, usaba mis fines de semana y en ocasiones mis empleados me ayudaban a precio reducido porque sabían que era la casa para mi mujer.
Ella sonreía cuando yo llevaba los planos a la mesa, me tomaba de la mano y decía que nuestro hogar sería la envidia de los vecinos. Era tan perfecto que daba miedo abrir la puerta y que se cayera todo. Sin embargo, la vida, como buen antagonista, tiene sentido del timing. Empecé a perder el apetito en medio de la fiesta de cumpleaños de mi hija. Intenté disimularlo, pero a los pocos días los vómitos eran diarios. Al principio pensé que era estrés. Entre la construcción, la crianza y el cuidado de mi pareja, ¿cómo no iba a estar agotado? Además, mi trabajo implicaba cargar y mezclar cemento, subir escaleras horas bajo el sol. Pensé que quizá estaba deshidratado. Pero cuando noté sangre en lo que expulsaba y mi abdomen parecía hinchado como un globo, supe que no era algo que pudiera ignorar. Fui al médico pensando que tal vez era una úlcera. Me hicieron análisis, endoscopias, tomografías. El doctor, de unos 50 años, miró mi tomografía con el ceño fruncido. Su silencio era un preludio y sus primeras palabras fueron un micro cliffhanger. Señor, tiene un tumor del tamaño de una pelota de golf en el estómago. La frase quedó suspendida en el aire, amenazando con caer y aplastarlo todo. Me senté en la sala, con el papel del diagnóstico en la mano, sintiendo que la base de mi vida se desmoronaba. Pensé en mi hija, en su futuro, en su madre que murió cuando ella tenía 3 años. Pensé en la mujer que amaba y en la casa que construíamos. Tenía miedo, pero cuando le conté a mi pareja, esperé consuelo. En lugar de eso, comenzó el verdadero espectáculo. Las siguientes semanas se convirtieron en un carrusel de biopsias, planes de quimioterapia, discusiones sobre mi dieta. Perdí 14 kilos en 2 meses. Mi cabello, que siempre había sido grueso y negro, se caía en mechones. Mis manos temblaban. Muchas noches mi hija se dormía en la silla junto a mi cama con sus tareas escolares. Al principio, ella reaccionó como cualquiera esperaría. Lloró, me abrazó, me llevó a mis citas de quimioterapia y radiación. Cocinaba caldos de pollo y me decía que estaría bien. Hasta me compró un gorro para el frío porque se me estaba cayendo el cabello. Su hija me hizo dibujos deseándome recuperación y mi hija se mudó de su cuarto para estar más cerca de mí por si necesitaba algo durante las noches. Pensé que el cáncer nos uniría y reforzaría nuestro lazo, pero pronto empecé a notar grietas en la fachada. La primera señal fue sutil, empezó a quedarse despierta hasta tarde mirando su celular. Cuando me acercaba, lo escondía. Es trabajo, decía. No pensé mucho, pero me quedó la espina. Durante la quimioterapia, la enfermedad golpea como olas en un barco. Hay días en los que el mar es calmo y puedes dormir, hay días en los que la marea te revuelca. Ella empezó a quedarse en mi casa más tiempo porque, según decía, mi seguro suplementario y mi plan de enfermedad de largo plazo hacían que estuviéramos cómodos. Si vendemos mi casa, me dijo una noche mientras vomitaba en el baño, podemos sostenernos con el dinero y seguir con la construcción cuando te recuperes. Yo, débil, le contesté que era una buena idea, pero sus ojos ya miraban otra cosa. En retrospectiva, veo cómo el miedo alteró la dinámica. Ella tenía su propio diagnóstico neurológico colgando como una espada sobre su futuro. Había renunciado a un trabajo que la estresaba porque su médico le aconsejó reducir el ritmo. A cambio, aceptó un puesto con menor salario. Yo le ofrecí que nos fuéramos a vivir a mi casa, que vendiera la suya para aliviar su estrés financiero. Le expliqué que mi seguro cubriría mi tratamiento, que podríamos ahorrar. En ese momento mi propuesta era genuina, quería aliviar su carga, pero su reacción no fue la que esperaba. Los cambios fueron sutiles al principio. Ella se quedaba menos tiempo, inventaba excusas para no llevarme a las citas, que tenía un dolor de cabeza, que la niña tenía tareas, su hija dejó de visitar a la mía. Yo le preguntaba y me decía que estaba ocupada. Los fines de semana, cuando antes nos quedábamos viendo series, ella decía que tenía que salir con unas amigas. Pensé que era estrés por su propio diagnóstico neurológico. Su enfermedad se estaba agravando y había renunciado a un trabajo de alto estrés por otro con menor sueldo. La entendí, o eso creí. Hubo una tarde en particular en la que yo estaba especialmente débil. Tenía fiebre, sudoración, y el simple hecho de levantarme me hacía jadear. Le pedí que se quedara. Ella me dijo que tenía que asistir a un evento de networking. Lloré un poco cuando cerró la puerta. Esa noche vomité solo. Mi hija llamó a su mejor amiga para que viniera a ayudarme. Me dolió mi orgullo como padre, pero me dolió más que mi pareja no estuviera. Esa noche mi hija de 16 años me dijo, «Papá, sé que la amas, pero no parece que ella te ame a ti como tú la amas». Me costó admitirlo. Empecé a prestarle más atención a los detalles. Vi cómo sonreía cuando su teléfono vibraba. Escuché una risa distinta. Noté que se arreglaba más antes de salir con sus amigas. Me di cuenta de que ya no dejaba su cepillo de dientes en mi baño.
Un día abrí la aplicación del banco para revisar mis cuentas y vi que nunca me había reembolsado un centavo por la remodelación. No me importaba el dinero, pero me pareció una señal de que quizá nunca pensó en cumplir ese acuerdo. Pensamientos que intenté ahuyentar, pero que volvían en la madrugada. Recuerdo una noche de viernes en la que me senté en la sala después de una sesión de quimio particularmente dura. Ella no estaba, mi hija me arropó y me trajo té. Miré las facturas de la remodelación y recordé que nunca había insistido en que me pagara, porque habíamos acordado que me reembolsaría cuando vendiéramos su casa. Pensé, medio dormido, ¿y si algo sale mal? Descarté el pensamiento porque la amaba. No sabía que en ese momento ella estaba abriendo una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Una semana después sonó mi teléfono. Era un mensaje de ella. Pensé que sería algo como te quiero, estoy llegando, pero no. Abro la notificación y leo, te amo pero no puedo verme cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo. No creo que debamos seguir juntos. Ni un emoticono, ni un tono compasivo. Leí la frase una y otra vez. El mundo se puso en pausa, como cuando esperas el resultado de un examen y se te detiene el corazón. Este fue mi punto de giro. La persona que me había prometido amor en enfermedad y salud me estaba dejando por tener cáncer. Mi heroína se convirtió en villana en un solo mensaje. Me quedé mirando el mensaje, esperando que dijera es broma o que escribiera perdón, me equivoqué. Nada, solo los 3 puntos que indican que alguien está escribiendo y luego silencio. Esperé unos minutos que se hicieron eternos. Finalmente respondí con algo que hoy considero un acto de dignidad. Entiendo, espero que seas feliz, te dejaré tus cosas en tu porche. Me dije que debía ser maduro, que no tenía fuerzas para una pelea, pero dentro de mí se encendió una llama. Me recosté en el sofá, las manos temblando, el cuerpo sudoroso por la fiebre, y recordé la promesa que había hecho a la madre de mi hija de protegerla siempre. La voz de mi esposa fallecida resonó en mi cabeza, no permitas que nadie pisotee tu nobleza. Cuando alguien te rompe en tu punto más vulnerable, una parte de ti decide no perdonar. Yo era un hombre que había enterrado a su esposa, criado a su hija, invertido su ahorro y ahora luchaba por su vida. Ella eligió irse. Yo elegiría mi venganza. La mañana siguiente empaqué todas sus cosas en cajas. No quería drama, quería cerrarlo con dignidad. Puse sus vestidos, sus libros de cocina, las fotos nuestras en orden. Separé las cosas que pertenecían a su hija. Las cargué en mi camioneta y conduje hasta su casa. Planeaba dejar las cajas en su porche, avisarle por mensaje y marcharme antes de que llegara. No quería verla. La vida caprichosa tenía otros planes. Llegué y vi que su coche no estaba. Mejor, pensé. Caminé hacia el porche trasero para que las cajas no quedaran a la vista de los vecinos. Mientras colocaba la segunda caja, vi movimiento dentro. La curiosidad me ganó. Me asomé a la ventana del salón y mi sangre se congeló. Allí estaban ella y el amigo de toda la vida que me había presentado en el sofá, desnudos. Me había asegurado que él era como un hermano. Yo los veía abrazados, besándose, riéndose. Recordé las vacaciones que hicimos con ellos, las cenas. Me habían engañado no solo con la infidelidad, sino con la hipocresía. Me quedé paralizado unos segundos, luego salí en silencio y puse el resto de las cajas en mi porche para que las recogiera. La imagen de ellos en el sofá quedó grabada en mi retina hasta el último momento antes de dormir. Volví a mi camioneta y cerré la puerta con un golpe seco. En el espejo retrovisor vi mi rostro pálido, ojeroso, con lágrimas contenidas. Respiré hondo. Mi corazón latía rápido, no solo por la ira, sino también por la quimioterapia que me dejaba débil. Quise arrancar el coche y alejarme, pero mis manos temblaban. Pensé en el hombre que estaba con ella. Era uno de esos amigos que siempre te palmean la espalda y se ríen de tus chistes. Cuando lo conocí, me contó historias de su infancia con mi ex, de cómo ella era como una hermana. Lo invité a cenar en mi casa, le cociné mi plato favorito. Él brindó por nuestra felicidad. Había estado planeando una traición bajo mi propio techo. Cerré los ojos y supe que nunca más confiaría con tanta inocencia. No dije una palabra, no le mandé un mensaje para gritar, no la enfrenté. Sabía que las emociones inmediatas podían nublar mi juicio y hacer que actuara impulsivamente. Y la vida me había enseñado que la mejor venganza es la que se piensa con calma. Entregué las cajas, le envié un mensaje neutro y cerré la puerta del capítulo romántico. Pero la historia apenas empezaba. Tenía que ordenar mis papeles, mi estado emocional y cuando llegara el momento ajustarle cuentas. Pasan 9 meses. 9 meses de quimio, de radiación, de vomitar mis entrañas, de ver a mi hija convertirse en una adulta precoz para cuidar a su padre. También fueron 9 meses de silencio de ella.
No me llamó para saber si seguía vivo o muerto, no me envió ni un mensaje de texto por mi cumpleaños. No le preocupaba si me recuperaba, quizá porque tenía un compañero nuevo. Hasta que un día, la exnovia del amigo en cuestión, harta de la mentira, me contacta. Me dice que él le confesó que llevaba acostándose con mi ex desde el momento en que estábamos terminando los planos de la casa. Es decir, la idea de construir un hogar juntos coincidía con la idea de construir una mentira a mis espaldas. Mientras yo cargaba sacos de cemento, ellos se besaban. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. Mi dolor se transformó en una determinación fría. Hablé con esta exnovia durante horas. Me contó que había encontrado mensajes en el teléfono de su novio, fotos, audios. Me envió capturas de pantalla donde ellos hablaban de esperar a que todo se alineara, que él se mudaría con ella cuando yo estuviera fuera del panorama. Se referían a mí como el proyecto. Pensaban que yo era el puente hacia la vida que querían, un hombre que remodelaba una casa para ellos. Me dolió, pero me sirvió para confirmar mis sospechas. Estuve a punto de enviarle estas capturas a todos nuestros amigos, de exponerla en redes sociales, pero decidí tomar otro camino. La venganza pública puede ser catártica, pero el poder real está en las cortes y los papeles. Me senté en mi escritorio y saqué la carpeta con todas las facturas de la remodelación, casi $680 invertidos en su casa. Había contratado subcontratistas, comprado materiales, pagado permisos. Cada factura tenía su firma. Teníamos un contrato que estipulaba que la deuda se saldaría cuando se vendiera la casa. Pero nunca había pensado cobrarle, era nuestra casa, ahora ya no era nuestra, y si ella podía acostarse con otro mientras yo agonizaba, yo podía usar la ley para hacer valer mis derechos. ¿Por qué? Porque lo legal puede ser más implacable que cualquier insulto. Además, me di cuenta de que, financieramente, estaba en peligro. La quimioterapia, aunque cubierta por el seguro, generaba costos adicionales. Mi hija consideraba universidades costosas. Y aunque mi negocio seguía funcionando, mis ingresos habían disminuido porque yo ya no trabajaba a tiempo completo. Tenía que asegurarme de que mi futuro y el de mi hija no quedaran comprometidos por la generosidad mal colocada. Contacté a mi abogado, un viejo amigo que me había ayudado cuando falleció mi esposa. Le llevé todas las facturas, el contrato y le conté lo sucedido. Pensaba que me diría que lo dejara pasar, pero sus ojos brillaron con indignación. Esto es un acuerdo de negocios, me dijo. No tiene nada que ver con tu relación sentimental, ella te debe dinero y su engaño no la exime. Empezamos el proceso para interponer un gravamen, una serie de demandas por los servicios y materiales no pagados. Él me explicó que, aunque yo hubiera sido indulgente, ella había acordado legalmente pagarme al vender la casa. Ella estaba a punto de poner su casa en el mercado. Nuestros reclamos entrarían justo a tiempo. Me advirtió que este tipo de procedimiento no es rápido ni sencillo. Presentar un gravamen implica notificar a las partes, presentar pruebas, enfrentarse a abogados que tratarán de retrasar el proceso. Tendría que ir a audiencias, responder a cartas. Y estaría haciéndolo mientras aún me recuperaba físicamente. Pero cada paso legal era un recordatorio de que la justicia existe para ser usada cuando te atropellan. Recuerdo haber sentado a mi hija en la mesa de la cocina y explicarle que papá iba a emprender un proceso. Le conté que su exmadrastra me debía dinero, le pregunté si estaba de acuerdo, me miró y me dijo, papá, si fuera al revés, ella ya te estaría demandando, haz lo que tengas que hacer. Ese empujón me dio fuerza. En medio de todo esto, la vida seguía. Mi hija aplicaba a universidades mientras yo seguía recibiendo quimio. Algunos días sentía que la venganza era todo, otros días me asqueaba el rencor. Pero cada vez que recordaba el mensaje de ruptura y la imagen en el sofá, recobraba fuerzas. Comprendí que mi objetivo no era arruinarla por rencor, era recordarle que sus actos tenían consecuencias, que el amor no es un escudo que te protege de la responsabilidad. Mis metas eran claras, cobrar lo que era mío, darle una lección y seguir adelante. El proceso legal fue como ver un dominó caer en cámara lenta. Primero presentamos las facturas, luego presentamos la demanda para embargar. Ella recibió los papeles justo cuando su casa estaba por ser listada. Recuerdo cuando mi abogado me llamó y me dijo, ya están notificados, ahora empezará el juego de espera. Al principio se rió, pensó que era un intento desesperado, le dijo a sus amigas que yo estaba resentido. Incluso me llegó un rumor de que se burló diciendo que yo ni siquiera viviría lo suficiente para cobrarle. Esa burla fue un pinchazo más en mi conciencia. Pero cuando su agente inmobiliario le explicó que ninguna venta podría concluir hasta saldar la deuda registrada y que, con los intereses acumulados por 19 meses de retraso, la suma ascendía a casi $40,000 más los honorarios legales,
se le borró la sonrisa. La cara que puso al saber que un gravamen público aparece en los registros y que cualquier comprador serio lo vería fue impagable. Ella estaba preparada para usar las ganancias de la venta para comprar otra casa más cercana a su nuevo amante. En su lugar, tendría que pagarme y quedar con apenas $10,000 para su propio bolsillo. Cada dólar era un recordatorio de las palabras que me escribió aquella noche. Durante meses recibí cartas de su abogado intentando negociar. Me ofrecían la mitad, luego 3/4. Me decían que pensara en su salud, que necesitaba una casa adaptada. Me enviaron informes médicos, diagnósticos de su neurología empeorando. Sabía que su enfermedad era real, pero recordaba que ella no había pensado en la mía cuando me dejó. Escuché una voz interior que decía, no te ablandes. Mantuve mi postura. Mi abogado enviaba respuestas formales. Nuestro cliente exige el pago total de la deuda según lo acordado y registrado. Los mensajes empezaron entonces. Primero fueron educados, podemos llegar a un acuerdo, te lo devolveré poco a poco. Luego se convirtieron en reproches. ¿Cómo puedes hacerme esto cuando sabes que estoy enferma? Usaba su enfermedad neurológica como escudo, olvidando que ella me había dejado por el mío. Me llamó insensible, cruel. Me dijo que el karma me alcanzaría. Yo respondía con frialdad, es solo un negocio. Acordamos esto cuando éramos socios. La distancia emocional que ella había puesto entre nosotros funcionaba ahora como un escudo para mí. El poder se había invertido. Hubo un día en que me envió un mensaje muy largo donde mezclaba disculpas, reproches y recuerdos felices. Me dijo que extrañaba mis risas, que soñaba con mis abrazos, que en realidad me había dejado porque estaba aterrada de verme morir como había visto morir a su padre por cáncer. Dijo que su miedo la nubló. Leí cada palabra buscando sinceridad. Pero al final recordé que la verdad no anula las acciones. Respondí con un simple, lo lamento, pero esto no cambia el hecho de que me debes el dinero. Sigamos hablando a través de los abogados. El día que firmó la venta de su casa, yo estaba con mi hija en la universidad. Estábamos haciendo una visita guiada. Caminábamos entre edificios cuando sonó mi teléfono. Mi abogado me informó que habían llegado a un acuerdo final. Ella aceptaba liquidar la deuda completa con intereses y honorarios. Estaba en la oficina del notario firmando los cheques. Yo miré a mi hija, que sonreía al imaginar su futuro, y sentí un alivio silencioso. No hubo celebración, era una transacción. Ella firmó los cheques, recibió el resto e inmediatamente canceló el contrato para comprar una nueva casa. No podía costear la hipoteca. Debía elegir entre irse a un apartamento más barato o pedir la ayuda de su familia. Eligió lo segundo. Se mudó con su hija mayor, su yerno y sus 2 nietos. Esa mujer que una vez me dijo que no podía cuidar a alguien enfermo ahora era cuidada por su propia sangre. La ironía era tan gruesa que podía cortar con un cuchillo. Mi abogado me envió los cheques. Los deposité en la cuenta de mi empresa y con ellos pagué las deudas médicas que el seguro no cubría. Compré un segundo auto para mi hija. Pagué una parte de su primera matrícula universitaria. Sentí que el universo se equilibraba un poco. Me fui a dormir esa noche sintiéndome ligero por primera vez en mucho tiempo. Mi venganza no había sido un escándalo ni un momento dramático en la calle. Había sido un ajuste de cuentas ordenado, legal, calculado. La historia no terminaba ahí, pero la herida había dejado de sangrar. Un año después, caminando por el supermercado, la vi. O mejor dicho, vi a una mujer con un rostro que apenas reconocí. Estaba en una silla de ruedas, con el pelo canoso, un rostro demacrado, y miraba fijamente los productos de la estantería como si recordara una vida distinta. Para ella, me acerqué y la saludé. Su reacción fue sorprendente. No hubo rabia, no hubo lágrimas. Hubo vergüenza. Hablamos brevemente. Me preguntó cómo estaba mi salud, le dije que el tratamiento estaba funcionando y que estaba en remisión. Me dijo que estaba recibiendo incapacidad y que se sentía en paz. Luego se disculpó, no directamente por su engaño, sino por cómo manejó nuestra ruptura. No supe qué hacer, dijo. Tenía miedo de cuidar a alguien enfermo cuando yo misma me estaba desmoronando. Le respondí con sinceridad, yo esperaba que me acompañaras, no que fueras mi enfermera, pero ya es tarde. Ambos nos sonreímos con la tristeza de los que saben que el tiempo no vuelve atrás. En ese encuentro noté detalles que me impactaron. Sus manos temblaban cuando tomaba una lata de sopa. Tenía una bolsa de medicinas colgando de la silla. Su piel estaba pálida. Hablaba lentamente, como si cada palabra le costara. Pensé en la mujer vibrante que una vez corrió por la playa conmigo, que bailaba salsa en la cocina. Por un momento sentí compasión, pero esa compasión no borraba lo que había hecho. Simplemente me recordó que la vida es cruel con todos, incluso con aquellos que te hieren. Le deseé suerte y me alejé con la sensación de haber visto un fantasma del pasado.
Unos días después recibo una llamada de un número que no reconocía. Era su hija menor, la que tenía 11 años cuando empezamos a salir. Su voz sonaba emocionada. Me dijo que había escuchado que vi a su mamá y que quería saber si podíamos tomar un café. Me desconcertó. ¿Qué quería? Reclamaciones, un reencuentro familiar. Le dije que lo pensaría. Recordé las tardes jugando UNO con ella, enseñándola a andar en bicicleta. Sentí nostalgia, pero también entendí que mi mundo era otro. Me imaginé sentado con ella en una cafetería, hablándole de la versión de su madre que yo conocí y de la versión que su madre se convirtió. No quise juzgar. Le agradecí la llamada y no concreté la cita. Hay fantasmas que es mejor dejar en paz. Semanas después, la ex volvió a llamarme. Esta vez lloraba. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que se arrepentía de haberme dejado, que se equivocó. Habló de nuestras risas, de nuestras hijas, de la casa que nunca construimos. Me pidió que nos viéramos para hablar. Me contó que había soñado conmigo, que su neurología empeoraba, que quería a alguien que la entendiera. Me dijo que entendía mi rencor y que aceptaría cualquier condición. Fue entonces cuando, después de escucharla, recordé la frase con la que me había echado cuando estaba en mi momento más oscuro. Tomé aire y respondí, no creo que podamos volver. No puedo imaginarme cuidando a alguien tan enferma a largo plazo. ¿Recuerdas la caja en tu porche? ¿Pensaste que tu amigo de toda la vida te la llevó desde mi casa? Buena suerte, adiós. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, sollozos, colgué, sentí que una página se pasaba, que la narrativa se cerraba con un eco de su propia crueldad. No siempre tenemos la oportunidad de devolver palabra por palabra lo que nos hicieron. Yo la tuve y la aproveché. Después de colgar, apagué mi teléfono por el resto del día. Me senté en el porche de mi casa, miré al cielo y dejé que la brisa fresca de la tarde acariciara mi rostro. Pensé en cómo la vida había tomado vueltas inesperadas. Pensé en mi esposa fallecida, en mi exnovia, en la amante que la acompañaba. Pensé en mi hija en la universidad. Pensé en mí. Lloré, pero mis lágrimas no eran de dolor, sino de liberación. Hoy, al narrar esto, me doy cuenta de que mi historia se lee como una fábula de karma. Quiero dejar claro que no reivindico la venganza por el simple placer de destruir. Mi objetivo era hacer cumplir un acuerdo que ella firmó, recordarle que los actos tienen repercusiones. Sí, disfruté cada dólar que cobré y cada lágrima que dejó. Pero también aprendí que la venganza consumida en frío es menos destructiva para uno mismo. Si hubiera actuado a la ligera, tal vez habría perdido la custodia de mi hija, el respeto de mis amigos o la paz mental que tanto necesitaba. La justicia se sirve mejor con documentos, no con gritos. Además, mi venganza marcó la culminación de un arco personal. Aprendí que aunque el amor es fuerte, no puede sostenerse si la otra persona no está presente cuando más lo necesitas. Aprendí que no debes invertir todo tu ser en otra persona sin salvaguardas. Mis facturas fueron mis salvavidas. Nunca subestimes el poder de un contrato bien escrito y guardado. Me enseñó que el amor y los negocios deben separarse, que no importa cuánto ames, siempre protégete. Por otro lado, la historia de mi ex es una tragedia aparte. Su enfermedad la alcanzó, su familia tuvo que cuidarla y su amante se desvaneció cuando los tiempos se pusieron difíciles. Unos dirán que es karma, otros dirán que es coincidencia. Para mí es un recordatorio de que no puedes construir felicidad sobre la desgracia de otro. La manera en que me trató fue una elección. La vida le dio otras lecciones que nada tienen que ver conmigo. A veces me pregunto si piensa en mí en las noches. Si recuerda nuestro proyecto de casa, si sueña con las lasañas que cocinaba, supongo que nunca lo sabré, y está bien, hoy vivo con mi hija en la casa que siempre fue mía, mis tratamientos van bien. Cada 6 meses me hago estudios y hasta ahora no hay evidencia de enfermedad. Sigo teniendo días cansados, dolores que me recuerdan la guerra en mi cuerpo, pero estoy vivo. He empezado a salir con alguien nuevo, aunque tomo las cosas con calma. Es una enfermera que conocí durante mis tratamientos y su paciencia es una brújula. Mi hija va a la universidad, está feliz, tiene un novio al que adoro y está estudiando ciencias ambientales. La construcción se ha convertido en algo más que una empresa. Ahora ayudo a diseñar casas accesibles para personas con discapacidades. Trabajo con organizaciones sin fines de lucro para adaptar viviendas de ancianos. El cáncer me cambió, sí, pero me hizo más consciente de las batallas que otros libran. Y la experiencia con mi ex me enseñó a ver las señales, a no ignorar el silencio, a no dejar mis intereses desprotegidos. Mis tardes se llenan de voluntariado y conversaciones profundas con personas que están empezando su tratamiento. Les cuento mi historia como un ejemplo de resiliencia y también de justicia. Algunos se ríen cuando les cuento cómo cobré cada centavo que me debían, otros lloran porque entienden la traición. Todos coinciden en algo, la enfermedad te revela a las personas.
Me gusta pensar que a través de mi historia otros se sienten menos solos. Cuando miro hacia atrás pienso en todos los puntos de giro, el mensaje frío, la imagen en el sofá, la carpeta de facturas, la firma en la notaría. Cada uno fue una microhistoria con su propio cliffhanger. Nunca imaginé que terminaría aquí, escribiendo en un foro para desahogarme, contando mi historia en español y recibiendo el apoyo de desconocidos. Pero así es la vida, giramos, caemos, nos levantamos. Mi cáncer no me mató, me transformó. Para aquellos que lean esto y piensen en la venganza, les diré algo que aprendí en carne propia. La venganza no te cura, pero puede darte cierre si la diriges correctamente. No la tomes mientras ardes de rabia, toma tu tiempo, organiza tus papeles, consulta abogados si es necesario. Hazlo con cabeza fría y corazón claro. Al final, no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirte a ti mismo. Y sí, a veces reconstruirse implica asegurarse de que quien te hirió entienda las consecuencias antes de que abra el siguiente sobre. No puedo cerrar esto sin hablar de mi hija. Ella me enseñó que el amor no es condicional ni frágil. Ella estuvo conmigo cuando vomité, cuando lloré en silencio al recordar a su madre, cuando empaqué la ropa de quien me traicionó. Su fuerza me inspiró. Su futuro me obligó a curarme. Cuando le conté por primera vez mi idea de cobrarle a mi ex, pensé que me juzgaría. En cambio, me abrazó y dijo, papá, ella te dejó en el peor momento, tú tienes derecho a defenderte. Pero no dejes que tu corazón se vuelva piedra. Así que eso hice, busqué justicia y después guardé el rencor en un cajón, permití que mi corazón cicatrizara. Hoy escribo esto no para instigar al odio, sino para mostrar cómo la vida puede girar, cómo puedes ser víctima y luego arquitecto de tu destino, cómo puedes usar un contrato para arreglar lo que el amor no pudo. Gracias por leer hasta aquí. Si llegaste al final, quizás encuentres en mi historia algo que te sirva para navegar tus propios mares, porque todos llevamos un timón, incluso cuando sentimos que estamos a la deriva. Hasta los peces más fuertes, cuando salen del agua, se sienten perdidos. Pero encuentran un nuevo océano.